¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Rútil Simbiosis. Primeramente, disculparme con ustedes, con los seguidores que tenemos, porque hemos estado bien ausentes. La verdad es que para nada existe ningún pretexto. Creo que es cuestión de hacernos tiempos y organizarnos para poder tenerles contenido, ¿no? Que al final la intención del canal pues es darles contenido que les guste y que les sirva. Entonces, pues bueno, hemos estado bastante ocupados con actividades personales, pero pues bueno, vamos a procurar estar más presentes. Miren ese chaparrito, cómo ha crecido. Y la verdad que el terrario ha agarrado muy buen, pues está muy frondoso. La verdad es que ha funcionado y ese chaparro lo disfruta bastante. Muy enojón, muy huraño, pero ahí anda. Bueno, pues la intención del video, como vieron en el título, pues vamos a hablar un poquito de la pitón verde de árbol, que es un ejemplar que a nosotros nos fascina. Mi personal punto de vista, creo que es uno de los ejemplares más bonitos que hay a nivel general en cuestión de serpientes, por la coloración que adquieren. Pertenece a la línea azul, o como se le conoce, Blue Line, por esas manchas azules que tiene. No todas las pitón verde de árbol tienen esa coloración azul, pero híjole, yo creo que le resulta increíble. Y ya hay más fases. Inicialmente eran localidades, ahorita ya con la mezcla que hicieron entre localidades y coloraciones y demás, pues ya empiezan a sacar fases. Entonces, pues vamos a compartirles lo que a nosotros nos ha funcionado con este ejemplar. Es el segundo ejemplar que tenemos. Tuvimos uno bajo nuestro cuidado alrededor de 9 meses. Un pequeño todavía estaba de color amarillo y se adaptó muy bien. Entonces, pues vamos a hablarles un poquito del ejemplar. Este ejemplar estuvo en cuarentena con nosotros un año porque llegó y a la semana presentó temas respiratorios. De hecho, creo que fue antes, como a los 3, 4 días. Estuvo en tratamiento, se curó, volvió a recaer, se curó, volvió a recaer. Y bueno, ¿qué les podemos compartir de esta especie? Para mí, no es una especie para principiantes. Tiene que ser alguien con ya experiencia en animales, en serpientes y específicamente en serpientes arborícolas. ¿Por qué? Estos ejemplares no te perdonan los parámetros. Es decir, que si de repente se te sube la temperatura arriba de 31 o 32, ya lo ve afectado. Si baja mucho la temperatura, se ven afectados. Sube mucho la humedad, afecta. Humedad baja, les afecta. Entonces, estos no te perdonan ni un error. Qué tema importante también relacionar con ellos. La cuarentena, cuando te llega un ejemplar, es indispensable con ellos porque si es de cautiverio o sea de captura, no importa, tienen que adaptarse al nuevo lugar donde van a vivir. Ya habíamos platicado de ese tema, que dependiendo de donde tú vivas, son las condiciones que le van a dar. Yo les puedo platicar de cuáles son los métodos que utilizo para la cuarentena, pero me funcionan a mí en el clima donde yo vivo. Y que ustedes tendrán que monitorear, y como también por ahí hay un video de nosotros, la cuantificación de los parámetros, para que ustedes vean los parámetros que necesita el ejemplar durante su cuarentena, no estresarlos. Y bueno, este ejemplar pues ya está en su terrario bioactivo. ¿Por qué bioactivo? Pues a nosotros nos funciona los terrarios bioactivos, ya que nos ayuda a controlar un poquito la temperatura. La humedad para nada es un problema para nosotros, pero a nosotros nos sirve porque la humedad, las plantas nos ayudan como a mitigar un poquito la temperatura, nos bajan 0.5, a veces 1 grado la temperatura, y para nosotros es perfecto. Vean, 36, la verdad es que es un parámetro bastante bueno para nosotros. Entonces, y esto es porque al final, dentro de un recinto como este, pues se llega a concentrar la temperatura y humedad. Y por ejemplo, vean la temperatura que tenemos en el cuarto. 36 es la misma temperatura que tiene. Si cerráramos nosotros el terrario más los focos, que al final, aunque no tenemos focos de calor, que es el UV nada más, y el LED, pues sí emiten pues cierta temperatura, ¿no? Entonces, con este ejemplar, por ejemplo,
por ahí no se alcanza a ver, tenemos un extractor que se prende varias veces al día y eso nos ayuda para mantener la temperatura y la humedad en los parámetros que el ejemplar requiere. Hoy día el ejemplar ya está adaptado, ya tiene... ¿Cuánto tiempo tiene en ese terrario? Creo que tiene ya como 3 meses, creo, aproximadamente. Y el ejemplar está pues, ya adaptado. Mira, Chaparro, ven a saludar. Ven, para que te vean. Les llamo Chaparro porque yo creo que es macho, pero bueno. Está dormido, no quiere saludar, pero bueno. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer de la especie? Hay que aprender a diferenciar que no podemos manejar o cuidar a los ejemplares. Todas las serpientes del mismo método. Las serpientes arborícolas, las serpientes terrestres, semiterrestres y semiarborícolas requieren condiciones diferentes y cuidados diferentes. Yo recuerdo que por ahí escuchaba varias veces que mencionaban que las serpientes arborícolas tienen un metabolismo más rápido y creo que es lo contrario. Porque al final pues están postrados en una percha y ahí se quedan. En cambio los que son terrestres pues sí se pueden buscar una cueva o algo donde se puedan quedar, pero se mueven más, están obligadas a moverse más. Entonces yo tengo mayormente serpientes arborícolas y el cuidado que tengo con ellos pues es una alimentación. Vamos a especificarnos en la pitón verde de árbol. Ellos comen cuando son crías una vez a la semana, una vez pasando un año. La recomendación es cada 15 días. Después de los 2 años en adelante, cada 20 días, monitoreando que excreten. Existe la regla por ahí para las serpientes arborícolas. 2 comidas, excreta, siguiente comida. Si no excreta, nos esperamos. Y eso depende mucho de los parámetros que tengamos. Con este ejemplar la verdad es que no tenemos problemas con las excretas, esto apenas lo hizo. Entonces, él ahorita está comiendo, cuando recién llegó con nosotros, cada 15 días. Ahorita come cada 20 días, me parece que tiene una buena complexión. Cuando recién llegó, aquí les voy a poner una foto, sí se veía delgada, pero hoy día creo que ya agarró buena talla. Recordaremos que mi personal punto de vista y lo que se ha mencionado mucho es que todos los reptiles requieren UVB. Lámpara de UVB le ayuda para sus plantas también. Y creo que el terrario quedó muy bonito para este ejemplar. Entonces, una característica muy importante, aquí les dejo una foto. Estos ejemplares cuando son pequeños, pues tienen una coloración roja o amarilla. Y eso los hace muy bonitos. Independientemente de que cuando son grandes se ponen verdes, creo que ese cambio de coloración es muy padre. Nos gustaría en un futuro tener un ejemplar cría para pues, vivir esa experiencia. Y pues ya cuando crecen se ponen de este color. Hay algunas localidades que las hembras cuando empiezan en la época reproductiva se ponen azules. Hay una foto, no les puedo compartir la misma porque pues no tengo los derechos de esa persona, pero se pone de un color, es una localidad Aru y es un azul precioso, increíble ese ejemplar. Entonces, ¿qué más les puedo platicar de la especie arborícola? La mía se alimenta de rata. Ella cuando llegó comía recién sacrificado y comía bien. Después de que se enfermó, nos dejó de comer en 2 ocasiones. Volvió a agarrar recién sacrificado, pero le costaba trabajo. Y una vez que se recuperó, comía roedor, rata vivo. No nos gusta dar alimento vivo por el tema pues del ejemplar, ¿no? Lo que estás dando de comer tampoco es un alimento que necesita sufrir. Y también porque pues expones a tu ejemplar, ¿no? De que pues llegue a morderlo. Pero es lo único que aceptaba. La última ocasión le di recién sacrificado y lo agarró la primera. Y eso pues es algo muy favorable. Hoy el ejemplar puedo decir que ya salió adelante, está adaptado, está activo de noche, come que le corresponde cada 20 días. Me gusta mucho este ejemplar. Personalmente mi localidad, que es la localidad Sorong, es mi localidad favorita de esta especie. Ellos comen, el ejemplar pesa, la última vez que lo pesamos estaba dentro de los 360 gramos, ya no le he pesado, tiene como 6 meses que no lo he pesado. Y a pesar de ello le sigo dando rata entre 30 a 40 gramos. Es lo que come cada 20 días. Llegaron a buena talla. Recordando lo que les decía ahorita, los ejemplares arborícolas
tienen un metabolismo más lento. Entonces, no hay que perder de vista eso. ¿Y qué más les podemos decir? Me gustaría tener un terrario más grande para este ejemplar. Hoy, por el momento, pues en este terrario está bien. ¿Qué experiencia tenemos pues con esta especie? Digamos que un 50%, porque tenemos a nuestro otro, que es aquel chaparro que se ve por ahí atrás. Los que nos siguen por ahí saben que este ejemplar pues ahí nos dejó una muda, ayer mudó. Afortunadamente nuestros ejemplares, los parámetros que tenemos creo que son buenos, porque miren, esta es la muda de nuestro cóndor, la última muda, en una sola pieza. El carpóndro en una sola pieza, y aquí tenemos pues las mudas de nuestros ejemplares. La realidad es que en una sola pieza, y eso pues debe ser algo bueno que estamos haciendo. Entonces, platicando de nuestro carpóndro, pues ya tiene con nosotros 2 años. No es cierto, pues ya va a cumplir los 3 años, porque es 2020. Y se ha adaptado muy bien, come muy bien. Él igual come cada 20 días, igual inició comiendo cada semana porque llegó cría. Después, ya después de cumplir el año, cada 15 días. Y hoy día come cada 20 días y come bastante bien. Igual parámetros muy similares. Igual con sus plantas para que le ayude, sistema de lluvia y su VB. Y nos ha funcionado. Este jamás se ha enfermado, ha estado muy, muy bien. Y pues es un poco de lo que nosotros hemos aplicado con nuestros ejemplares, terrarios verticales, porque son ejemplares arborícolas, varias perchas. Las perchas ayudan mucho con el enriquecimiento ambiental y a ellos les gusta. Entonces, pues esto es con nuestro ejemplar, recordándole que comen dependiendo de la edad, cada cierto tiempo. Dependiendo de eso el peso que le demos, no pueden comer mucho por ahí. He escuchado que para las esmeraldas y las pitones, si llegan a comer mucho les afecta para el tema reproductivo. Yo no más tengo un ejemplar, no estoy buscando la reproducción de ella, pero creo que también es importante considerar eso, no sobrealimentar. Tiene características diferentes a nuestra boa esmeralda, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un siguiente video, de las características o lo que distingue la boa esmeralda de la pitón verde de árbol. Yo creo que son especies que se pueden asemejar, pero sí son fácilmente distinguibles. Entonces, pues creo que es todo por el video, chicos. Compartirles un poquito nuestra experiencia, cómo tenemos a nuestro ejemplar. La intención es platicar de todos nuestros ejemplares, de cómo los cuidamos. Y si de ahí algo les puede servir a ustedes para cuidar a sus ejemplares, qué bueno. Y si por ahí no mencionamos algo que ustedes quisieran conocer, contestamos todos los mensajes en nuestras redes. Entonces, pues creo que es todo por el video, amigos, y nos vemos en el próximo video.